Cristina Piña es poeta, crítica literaria y traductora. Ha dictado conferencias y seminarios en España, Reino Unido, República Checa y París. Es la mayor especialista en la obra de Alejandra Pizarnik. Es autora, entre otros, de Alejandra Pizarnik, una biografía, Poesía y experiencia en el límite, leer a Alejandra Pizarnik, biografía de un mito y nueva correspondencia a Pizarnik en lo que respecta a su esfera como ensayista en torno a la obra de Pizarnik, sumado a su enorme cantidad de libros poéticos de gran reconocimiento en nuestro país. 50 años de la muerte, del suicidio de Alejandra Pizarnik y Cristina Piña con nosotros. Un lujo tenerte. Aquí tenemos nuevamente esta biografía del mito, ¿no? Que hicieron con Patricia Venti, que es un libro fundamental y central para entender a Alejandra. Gracias por estar, Cristina. No, te agradezco muchísimo que me hayan invitado, además para una fecha tan importante como los 50 años de la muerte de Alejandra. Vamos a empezar por un lugar común, para romper un poquito el hielo de la conversación. ¿Cuál es el lugar que ocupa Alejandra Pizarnik como poeta en nuestra lengua a 50 años, ¿no?, de su muerte? Bueno, yo creo que ocupa un lugar verdaderamente muy importante, porque de la misma manera en que Borges transformó el castellano de la prosa, Alejandra transformó el castellano en la poesía, porque fíjate, el castellano es una lengua solar, básicamente, y Alejandra le va a dar una dimensión oscura que es prácticamente la primera y la única en hacerlo. Después van a seguir, por supuesto, pero ella es la que abre verdaderamente esta línea. Y además porque va a ser totalmente original. Por más que Alejandra tenía lo que nosotros llamamos muchas intertextualidades, es decir, que se conectaba con muchísimos autores, lo que ella armaba era totalmente personal. Entonces hay algo que es muy fuerte en la presencia de Alejandra, que creo que eso hay que tomarlo en cuenta y que se ha ido manteniendo a lo largo de las generaciones. Sí, con un impacto, Cristina, además notable, ¿no? Si uno se pone a pensar en torno a lo que ha significado la llegada al público no siempre cercano a la poesía, al público joven, al público esquivo, por una potencia muy particular en su palabra, ¿no? Por ese trabajo que ella tenía, casi de orfebre. Sí, o de montaje, casi escénico, ¿no?, de la palabra. Sí, hay algo que es muy importante. Vos hablás de los adolescentes. Indudablemente los adolescentes siempre la han seguido a Alejandra, desde apenas que había muerto en adelante, y a lo largo de las generaciones también se van manteniendo los adolescentes. Yo creo que es por los temas que toca y por esa perfección que es el trabajo de orfebre. Vos hablás de algo escenográfico prácticamente. Yo pienso más en un orfebre que está trabajando la alhaja y que el resultado es que es imposible cambiarle las palabras a Alejandra. Claro, incluso el orden. El orden, no hay caso. Están y son inamovibles, salvo en aquellos poemas, porque como todos tiene algunos poemas que no son tan extraordinarios, y salvo en esos, en prácticamente el 95% de su obra va a tener esa perfección, ese trabajo absoluto, y además esos temas que van a capturar a los adolescentes, la opción por el absoluto, la pregunta por la identidad, la preocupación por la muerte. Es decir, todos esos son tres temas que yo creo que apelan mucho a los adolescentes. Lo metafísico también, y la noche como un lugar, vos decías, ¿no?, que le aporta a la poesía en nuestro idioma, en nuestra lengua. La noche como un lugar, lo oscuro. Uno piensa, por ejemplo, para citar una obra, en Extracción de la piedra de la locura, donde esos universos son protagonistas definitivos porque ella vivía en la noche, ¿no? Ella vivía en la noche e indudablemente Extracción es el libro donde la noche está más presente, donde lo oscuro llega a su punto más oscuro, por más que después en el infierno musical se va a continuar eso, pero Extracción de la piedra de la locura es el que marca, es el que verdaderamente de ahí, en ese libro y después en el que queda, todo va a estar marcado por esa oscuridad, por esa presencia de la noche como un lugar, como aquel lugar al cual siempre se está dando vueltas y donde está presente la muerte y donde está presente la búsqueda del absoluto que no se alcanza. Claro, definitivamente. La dimensión trascendente. Claro. Y además, Cristina, hay una cosa ahí muy interesante en torno a el lugar que ella elige para
para construir una obra, que es un lugar de soledad, pero ustedes cuentan en el libro de pronto de referentes muy concretos y muy fundamentales. Por ejemplo, Victorio Campo, que Sí. para ella era alguien, uno dirá, ¿qué puede tener que ver? Y sin embargo, era alguien a quien Alejandra respetaba más que especialmente. La respetaba muchísimo y por supuesto no había ningún contacto en cuanto a la obra, Claro. pero la respetaba enormemente. Con quien en cambio había contacto con la obra es con Silvina. Claro, con quien tuvo una gran amistad. Tuvo una gran amistad que más que amistad fue. Sí, fue una relación, vamos Fue a una decirlo, relación. ¿no? Porque es público esto. Fue una No es relación. que estamos haciendo vida privada de los escritores No, o las no. escritoras. Un amor muy grande de Alejandra Pizarnik. De Alejandra hacia ella, no correspondido. Claro. Pero de Alejandra hacia ella, fuertísimo. Uh-huh. Estas fotografías, que son en su mayoría de Sara Facio, ¿no? Sí. Como la fotografía de todos los grandes escritores prácticamente, Sí. lo hemos recorrido aquí en el programa, marcan la mirada, ¿no? Sobre todo esta fotografía, si la podemos después tomar, que está detrás de Cristina, marca esa mirada temblorosa, ¿no? Sí. Dolida, doliente. Doliente. Que empezó en un momento particular, ¿no? O por lo menos vos hiciste una gran investigación, pudiste hablar con familiares para esta nueva Sí. versión de la biografía, y hubo un disparador aparentemente, ¿no? De este cambio en Alejandra, ¿no? Hubo un disparador cuando tenía 12 años que tuvo una enfermedad, que tuvo una escarlatina, no, una rubiola, perdón, Ajá. que le duró 2 meses y que, como cuenta Miriam, su hermana, quedó cambiada después de eso. Alejandra, que era alegre, que estaba en las fiestas y que le decía poemas, etcétera, poemas de otros, por cierto, Sí. de pronto se pasó a ser una chica callada, oculta, Ujú. totalmente diferente. Ujú. Tenemos para compartir, lo tengo por aquí, un tape de Alejandra Pizarnik leyendo, recitando un poema de Arturo Carrera, Sí. escrito con un nictógrafo. Vamos a escuchar la voz, porque me parece importante que el público Y pueda... aclaro que es lo único único que grabado. hay. Sí, Lo sí. único grabado. Es la única voz de Alejandra que tenemos. Como bien detectó nuestra productora Lucila. Vamos a escuchar a Alejandra Pizarnik leyendo, recitando a Arturo Carrera. Es la época en que la muerte entra en muda, mudo mi cuerpo. Yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda. Tiempo de atenuación, tiempo de purificación, tiempo de lluvias constantes. Lo insensible vibra, lo insensible soporta la noche. Brota flores en mitad de la noche, en mitad de la página, sobre la panza de la muerte. Es una voz muy particular la de Alejandra Es una voz Pizarnik. muy particular, muy oscura. Muy oscura. Pero además que parece de una mujer mayor que Totalmente. ella. De una mujer Ella mucho murió mayor. a los 36. 36 años. No 36 llegó a los 40 años. Claro, 36 años y al punto también en este sentido, ¿no? Que me parece que es importante marcar. Hay algo de esta voz que uno no corresponde con alguien de 36 o 35 o 34, porque a los 36 se suicida, que me parece interesante, ¿no? Tener en cuenta Sí. por la reverberancia de esa voz, que no se corresponde con ese rostro quizás. No se corresponde con ese rostro y produce miedo. Vos la escuchás en la oscuridad y verdaderamente te eriza. Muchos que cuando la escuchamos por primera vez nos erizamos. A mí me pasó. Claro. Encontré una voz que, además de ser de una mujer muchísimo mayor aparentemente, era oscura, daba miedo. Sí. Muy importante es eso para mí. Sí. El efecto. El efecto casi físico de una voz, ¿no? Sí, impresionante. Sí. Estamos hablando de una autora que además ha tenido un devenir a lo largo de su obra de permanente sensación de final, ¿no? No Sí. está en la época última de su obra, sino siempre hay una sensación de un final que se abisma, que es esquivo. Tuvo otros intentos de suicidio. Sí, también. tuvo 2 anteriores. Ujú. Y la marcaron totalmente. Finalmente la tercera fue la vencida. En el tercero pudo matarse, pero hubo 2 anteriores. Uno con una internación muy grande, el segundo.
Claro. ¿Y qué pasaba en su círculo? Vos que pudiste indagar, digo, ¿cómo era el círculo? O ella, como muchas personas con grandes problemas de salud mental, se separaba, se alejaba de su No, círculo. no. Tenía un grupo que la rodeaba y pensemos en la vuelta de Alejandra después de París, porque en París también va a estar rodeada. Sí. Cortázar, Octavio Paz, ahí está Acá Cortázar. está Cortázar. Cortázar, Octavio Paz, ¿cómo es que se llama? Ujú. Ay, no me sale. Ítalo Calvino, Sí. Chichita Singer Calvino, los Ocampo. Miguel Ocampo y Elvira Orfé, va a decir, ellos van a formar, aparte de otros amigos franceses, van a formar su círculo. Pero acá, cuando vuelve, se va a rodear, porque además la van a rodear, porque ya va a tener un nombre, Alejandra, cuando vuelva, y va a ser rodeada por gente joven. Claro. Al final de su vida va a tener un grupo más o menos estable que, en fin, no era lo más recomendable porque un poco la aplaudían en sus intentos de muerte y demás, en toda su búsqueda de la muerte, etcétera. O sea que no les alcanzaba con que fuera una cuestión poética, sino que había una especie de desafío, ¿no? Una cosa desafiante, celebratoria. Además hay que pensarlo en el contexto. Fíjate que es el año 1972, que estábamos en pleno problema de muertes y todo, claro, en la Argentina. Claro. Esto no tiene que ver con lo exterior, pero hay algo de una época donde la violencia y la muerte están presentes. Claro, claro. Muy presentes. Muy presentes y empiezan desde el año 70 concretamente, sí, ¿no? En adelante, una noche cada vez más oscura en tiempos políticos y de violencia, que es interesante esta contextualización, sí, que haces. Hay que contextualizarlo. Sí, porque si no, no se comprende. La obra de Pizarnik, a lo largo del tiempo, y ustedes colocan este título, ¿no? Biografía de un mito, y claramente es un mito. Pero cuando uno piensa en qué genera un mito, es interesante, porque la muerte temprana también genera. Pienso en el Club de los 27, exacto, pienso en Evita, pienso en Lennon, digo, gente, sí, que muere de alguna manera. Esto también es particular, ¿no? Indudablemente, y además el suicidio. El suicidio. Claro. El suicidio y la muerte, el suicidio joven, claro, es indudablemente un factor que va a armarla como una figura mítica, y además toda la idea del poeta maldito. Indudablemente era una poeta maldita, pero cuando vos te quedás solamente con el malditismo, claro, y no le prestás atención a la obra, porque ese es el problema con el mito. Muchas veces el mito tapa, aparte de tapar la vida, tapa la obra. Claro. Hay mucha gente que conoce el mito pero que no ha leído su obra. Definitivamente. Entonces, una obra muy accesible además, Cristina, digámoslo, ¿no? Porque es una poesía, sí, que se puede porque hay grandes poetas, enormes poetas, a los cuales hay que leer con diccionario prácticamente, sí, o con ayuda. Una preparación. ¿No? Y Alejandra, digo, tiene esa puñalada que es también su obra, ¿no? Esos poemas muy breves y que son verdaderamente, vos decís una puñalada y está muy bien dicho, porque son como un estallido, claro, como una puñalada, algo que nos deja absolutamente sobresaltados, sí, que nos lleva a otro nivel. Y su construcción, o su devenir, quizás debería ser la palabra, como poeta maldita, ¿tiene que ver con Francia? ¿Tiene que ver con ese viaje? Sí, verdaderamente ahí va a construir el personaje alejandrino. ¿Fue una construcción a conciencia? Yo creo que sí. O sea, ella buscó ser ese mito. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Interesante. Por el interés por Rimbaud, por Baudelaire, por Artaud, por Lautréamont. ¿Y tiene que ver con la presencia de la muerte cuando uno dice un poeta maldito? ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con el negarse a seguir las convenciones del mundo burgués, es decir, no trabajar, por ejemplo. Claro. En tener una sexualidad no ortodoxa, que en Alejandra era una bisexualidad. Que para la época era además disruptivísimo. Era, ¿no? Muy disruptiva. Se podía tolerar el mundo gay, pero un poquito más, el mundo masculino gay. Claro. Pero la bisexualidad de una mujer era impensable. Claro. Impensable. Pero después también el consumo de drogas. Alejandra no tomaba drogas, pero tomaba drogas químicas, claro, es decir, pastillas, medicamentos, pastillas, se empastillaba. Claro. Porque ella se mata con pastillas, claro, con 50 pastillas de seconal sódico. Y vos pudiste hablar con
con mucha gente cercana a Pizarnik, incluso gente que Muchísima. habló por primera vez para este libro, para esta versión, ¿no? Sí. Que vos tuviste a partir de trabajar hace tantos años con la obra de Pizarnik y demás, adquiriste el respeto de estas personas que decidieron hablar. ¿Qué fue lo que más te erizó la piel o lo que menos esperabas de esas conversaciones? Lo que menos esperaba es que me revelaran, diríamos, tantos aspectos oscuros de Alejandra. Porque además específicamente después el mundo oscuro de París. Yo en la biografía anterior, que es del 91, mía sola, que la hice exclusivamente con testimonios, no con todo el material enorme. Acá hay, claro, hay cahiers, hay diarios, claro, hay correspondencia, sí, que hay inéditos, hay de todo. Cuando yo lo hice con sus compañeros, sus amigos, la gente que la rodeaba, nadie me habló de lo terrible que fue la estadía en París. Eso lo descubrimos para la segunda versión. Para esta versión que para tenemos esta acá. versión. Para que esta además versión. tiene una tapa fantástica, por otra parte. Sí, eso es del editorial y se portó la editorial bien. Penguin, ¿no? Penguin Random Penguin House. Random. Y cuando vos hablas de Pizarnik fuera de Argentina, sí, porque lo has hecho y en reiteradas ocasiones, de ir y llevar este conocimiento profundo de la obra, ¿cómo se la toma a Pizarnik en otras partes en nuestro idioma? Se la toma muchísimo y se la toma muchísimo en cuenta. Fíjate que en este momento creo yo que hay más trabajos en el exterior que aquí. Mira. En lengua castellana fundamentalmente, pero también en alemán, en francés, en inglés. Claro. Pero en castellano hay muchísimo, mucho más que acá. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque acá yo creo que al no darle cabida a la universidad, ha quedado medio de lado para el mundo de los críticos, cosa que a mí me saca de mis casillas. Por supuesto. Porque por supuesto yo vengo del mundo académico y que me digan a mí que Alejandra Pizarnik no sirve es una estupidez grande como una catedral. No, y además, perdón que te interrumpa, pero me parece que también en estos casos estamos hablando de cuando la obra es defendida por el público, es llevada adelante también, no exclusivamente, pero por el público que la celebra como una poeta. Si hay que hacer una síntesis, está en toda lista que se haga de los poetas imprescindibles. Sí, menos entre los capitostes de la crítica. Algunos capitostes de la crítica nada que ver. Fíjate que ¿quién ha escrito en la Argentina sobre Alejandra? María Negroni, Yvonne Bordelois y yo. Claro, totalmente. Nadie más. En un rato va a estar con nosotros María Negroni hablando de otra gran poeta, Susana Tenon, que ella ha trabajado muchísimo, así que en un ratito va a estar en La Poesía en sus voces, porque hoy realmente es un programa de grandes mujeres. En este caso María Negroni no como autora, sino como alguien que ha trabajado la obra y ha hecho lo posible para las ediciones que se están dando a conocer a través de Corregidor, que son muy buenas. Pero volviendo a Pizarnik, para alguien que nunca entró en la poesía, para alguien que nunca leyó poesía, ¿Pizarnik es una buena puerta de ingreso? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí si comenzás por los libros de mayor que son más fáciles de acceder, que yo creo que son Árbol de Diana y Los Trabajos y las Noches. Son los de más fácil acceso. Y si se entra por ahí, yo creo que se tiene una entrada buena a la poesía. Claro. Porque Alejandra, como vos dijiste, no es una poeta difícil. Es una poeta riquísima, pero no difícil. Sí, y además es una de esas obras de las cuales uno sale distinto, ¿no? Que no todos los autores te pasa esto, ¿no? Que te cambian la mirada, la valoración, el peso de la palabra, ¿no? Sí, verdaderamente la experiencia de leerla Alejandra es transformadora. Te transforma como lector y te transforma como escritor, si sos escritor. Te transforma absolutamente. Influencia que hay que sacarse de encima porque es tan original y tan propia que uno enseguida pesca las huellas de Pizarnik en otros poetas. Entonces hay que sacársela con peine fino, Alejandra. Cristina, un honor siempre recibirte. Muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias a vos. Y